¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Estamos en vivo. Búsquenos a través de nuestras redes sociales, Sin Su Permiso TV. Vamos a estar transmitiendo Facebook Live y, por supuesto, también a través de las redes sociales de Canal 33. El gobierno de Venezuela y China tienen un convenio para la adquisición de material médico quirúrgico. ¿Tendrá El Salvador un acuerdo similar ahora que se inician relaciones diplomáticas con China? Hoy estará con nosotras el viceministro de Servicios de Salud, Julio Óscar Robles Ticas, con quien hablaremos del apoyo que podríamos recibir de China, así como de otros temas vinculados al sector salud, tomando en cuenta que quedan 10 meses para concluir el actual quinquenio. Iniciamos saludando a Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lore, qué gusto. Checa, buenas noches. Buenas noches, Ana, buenas noches, amigos televidentes. Lorena, ¿qué tal? Buenas noches, Checa. Viceministro, doctor Robles, buenas noches. Un gusto tenerlo acá por primera ocasión. Muy buenas noches, Ana, Lorena y Francesca. Un saludo muy especial y un agradecimiento sincero de parte del Ministerio de Salud por tomarnos en cuenta en este programa a participar y para aclarar algunos aspectos de salud que es muy importante para que nuestra población siempre esté enterada al día de lo que se está haciendo en salud y de lo que está por venir en salud. Por supuesto, y vamos a iniciar con la noticia que ayer diera el presidente de la República en cadena nacional y por supuesto esta noticia tiene vínculos con los diferentes sectores de la sociedad y uno de ellos pues seguramente es el sector salud. ¿Qué podría recibir El Salvador de China en materia de salud? Y al inicio poníamos el ejemplo de cómo ha sido la relación de China y los beneficios que ha tenido Venezuela, viceministro. Sí, bueno, la muestra que el señor presidente dio el día de ayer en cadena nacional de radio y televisión es una muestra de la política exterior del gobierno en el sentido de buscar siempre no aquel enfoque eminentemente asistencialista, sino que un enfoque donde se favorece la inversión en el país, tanto en exportaciones como en importación, y en donde se ve favorecido todo, nos vemos favorecidos todos, porque los empresarios van a tener un mercado completamente diferente al de Taiwán, porque China es, ustedes saben, la cantidad de población que maneja y el comercio principal que tiene. En ese contexto, nosotros como salud, por ejemplo, tenemos muchas expectativas, porque habían situaciones donde teníamos proyectos en salud específicos, que esto se traduce en todas las otras ramas del gobierno. Teníamos proyectos específicos para desarrollar con China popular, pero que no se podía porque no habían relaciones. Por ejemplo, ahora, ¿cuál? Ahora esto que nos abre unas puertas para poder, desde el punto de vista de salud, hacer y empezar algunos proyectos importantes. Pero uno en específico, un gran proyecto que ustedes se sentían frustrados por no poder hacer. Bueno, desde el punto de vista de salud estamos, y me voy a adelantar un poco a la gestión que se está haciendo desde el Ministerio de Economía, pero sí hay una muy buena correlación en el sentido de impulsar algunas medidas que son fundamentales. Ustedes saben que el talón de Aquiles de la salud pública en el país es que venimos avanzando. Hace 10 años el nivel de abastecimiento de medicamentos aquí rondaba el 50%. Ahora en el 2018 rondamos el 84% en hospitales y 89% en unidades de salud. Nos faltan medicamentos y eso nunca lo hemos negado. Y este proyecto con China Popular nos va a permitir fortalecer el abastecimiento de medicamentos. ¿Tendríamos medicamentos traídos de China? Tendríamos una inversión importante por parte de China para buscar el mecanismo más adecuado, administrativo, necesario para poder adquirir esos medicamentos. Y el otro rubro importante es que hemos solicitado el Centro Nacional para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal. Un gran proyecto aquí que viene a solucionar en gran parte la demanda por insuficiencia renal aguda y crónica que tiene nuestro país. Doctor, pero tengo entendido que en la gestión pasada se inauguró un centro de atención renal y que muchas veces ese centro
carece como de la materia prima de los insumos médicos para poder funcionar. No, el Ministerio de Salud no tiene centro nacional No, era una clínica, sí. No, el Ministerio de Salud, bueno, los 30 hospitales tienen el área de nefrología, pero un centro especializado en procedimientos dialíticos, hemodialíticos e incluso la realización del trasplante renal, un programa específico de trasplante, lo estamos construyendo, lo vamos a hacer. Doctor, vamos por parte porque me parecen dos temas bien interesantes. Sí. Cuando hablamos de medicamentos, ¿en cuánto, en qué plazo y de dónde esos medicamentos Están fabricados. producidos y fabricados en China? Sí. Estamos a ver qué tipo de medicamentos y cuánto asciende y cómo sería, cooperación, sería compra, donación, ¿cómo es? Para explicarle, el medicamentos existen miles, Entonces, ustedes saben, pero el Ministerio de Salud o todas las instituciones de salud tienen un listado oficial de medicamentos, tienen su listado oficial. De ese listado oficial, que aquí en El Salvador ronda las más de 650 fórmulas farmacéuticas, cada hospital tiene su cuadro básico de medicamentos. Ese cuadro básico de medicamentos, por ejemplo, el Hospital Rosales ronda los 350 medicamentos. Nunca llegamos a tener el 100% de medicamentos en el Hospital Rosales y hay algunos específicos, no el acetaminofén, no la aspirina, sino que medicamentos esenciales de mayor precio y de difícil adquisición. ¿Cómo cuál? Los anticáncer, por ejemplo. Ajá. Hay medicamentos oncológicos que son muy escasos, que no se utilizan para la generalidad de las personas, sino que para pacientes específicos. Y ese tipo de medicamentos son los que China nos Entonces, provee. lo que estamos haciendo es que hemos diseñado un listado de medicamentos de difícil adquisición que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y todas las áreas respectivas para, a través de este nuevo convenio, de esta nueva relación con un país tan importante como lo es China Popular, nos puedan apoyar con estos medicamentos. Y sobre todo, como lo decía la señora ministra este día, porque muchas veces tenemos el dinero para comprar los medicamentos, pero la gestión necesaria es de difícil realización. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita nosotros necesitamos, el Ministerio de Salud, almacenes de medicamentos de lo último. De la usted mencionaba Venezuela. Venezuela China le construyó las bodegas electrónicas de medicamentos. La bodega, el hospital solicita a esa bodega la cantidad de medicamentos y el tipo de medicamento que necesita y sistemáticamente se le transporta adecuadamente y a tiempo el medicamento que está dentro de la bodega. Porque la conservación del medicamento en mejores condiciones. Eso tendría es difícil. Ese proceso, ese es un proyecto que lo diseñamos hace aproximadamente 4 años y que no podía ser realizado porque andaba alrededor de 40, 50 millones la inversión, pero que no contábamos con ese dinero y que ahora con el apoyo que se va a tener de China Popular es bastante posible que sometamos este proyecto a apoyo de China. Ahora que dices bastante posible, me da la impresión, bueno, que para ustedes como parte del gobierno, esta decisión del presidente no era una sorpresa, que tal vez esta era una decisión que el pueblo en general no sabía. Supondríamos entonces que han habido pláticas con China Popular al respecto sobre este apoyo en tema de salud, o van a empezar desde cero. El señor presidente expresó anoche en la cadena nacional y hoy lo ratificó el Consejo de Ministros, cómo se ha trabajado desde hace varios días esto, porque el análisis coyuntural es muy importante. La relación con Taiwán, que no la estamos menospreciando, sino que hemos realizado, por ejemplo, en salud varios proyectos, ya se apartó de algunos aspectos políticos muy importantes que se han mencionado desde ayer y ahora. Hay 177 países en el mundo que reconocen o están trabajando con China Popular. En cambio, con Taiwán solo 17. Nos estábamos apartando de aquel apoyo de la segunda potencia económica mundial para podernos no solo asistir en algunos proyectos con $100,000, con $1 millón, sino que hacer áreas de intercambio comercial muy importantes y sobre todo desarrollarlos en el sentido de una
una área de Centroamérica capaz de desarrollar aspectos no solo de salud, sino que en tecnología. China es un país avanzadísimo. Pero a mí aún no me queda claro si este proyecto de abastecimientos de medicina va a ser financiado por China o donado o simplemente, bueno, no simplemente, ellos nos van a trasladar los medicamentos. Es que yo comprendo que todos estamos ansiosos, deseosos de conocer todas las expectativas. Lo que hemos desarrollado nosotros como Ministerio de Salud es un proyecto que va a venir a fortalecer con aquellos medicamentos de difícil adquisición, los más complejos, los más burocráticos, los más escasos, que nos van a apoyar. Usted decía que... Ahora, el mecanismo, yo les pido que nos comprendan porque ahorita está el proceso de diseño. Sí. Francesca, ¿de cuánto es este listado de medicamentos de difícil adquisición? Porque me imagino que si son de difícil adquisición ya los tienen mapeados. Sí, tenemos nuestro propio listado. En este momento fue unos requerimientos del Ministerio de Economía que no fueran medicamentos que adquirimos aquí con los laboratorios nacionales y con productos innovadores, sino que algunos medicamentos que podríamos tener más rápida presencia dentro del Ministerio de Salud. Y en ese contexto tenemos un grupo de medicamentos que ya se han definido, no le podría decir el número exacto ahorita, pero sí hay un grupo esencial de medicamentos listos para ser pero no serían en detrimento de la industria farmacéutica nacional. No, en ningún momento. Nosotros con la industria farmacéutica nacional mantenemos una muy buena relación como Ministerio de Salud, como Dirección Nacional de Medicamentos. Hemos incrementado la compra de medicamentos a la industria nacional. El señor presidente siempre ha sido consecuente con el desarrollo de la empresa, sobre todo farmacéutica aquí. Y el Ministerio de Salud adquiere cantidad de productos genéricos, generalmente de manufactura salvadoreña, hechos aquí, y estos entran dentro del... Hay medicamentos que no se pueden adquirir aquí. Tengo que ir a la primera pausa comercial, en breve regresamos. Continuamos. Ana, tú ibas con una pregunta para iniciar este bloque. Para cerrar este tema de China y pasar a otros... Solo por aclaración, este proyecto no significa que los medicamentos vengan producidos de China, sino que ustedes van a entregar un proyecto al gobierno de China popular para ver cómo los ayuda, si les financia, ¿qué les da? ¿Es así? Estamos a la expectativa, vamos a tocar puertas. Y la puerta la hemos tocado hace aproximadamente un par de 3 meses. Hemos hecho un proyecto de solicitud porque este desabastecimiento nos preocupa, porque hay gente, la política del gobierno es respeto de los derechos humanos y uno de los derechos fundamentales de la gente es la salud. Y en ese concepto nosotros nos preocupa cuando nos dicen me falta tal medicamento para el cáncer, para la hemofilia, para esto. Bajo ese concepto, y hay medicamentos que se han solicitado en este proyecto. Ahora yo les pido que... ¿De cuánto es el presupuesto del proyecto? El mecanismo, el método no sabemos. Vea, la solicitud va de qué medicamentos, para qué áreas, para qué especialidades y todo. Va a venir el momento en que si tenemos un apoyo importante en esto, puede ser el financiamiento, puede ser otro mecanismo, pero ahorita no sabemos. ¿Pero cuánto, doctor? Estamos en eso, estamos diseñando... Pero se ríe porque sabe la cantidad y no la quiere decir, ¿verdad? Doctor, una pregunta. Ellos pueden decidir, bueno, vamos a donarles medicamentos. Podría ser una forma de ayudar. Respetando todo el proceso. Si respetan todo el proceso, una de las formas podría ser, bueno, a usted le hace falta XYZ medicamentos, nosotros se los vamos a donar. Exacto. ¿Podría ser eso? Sí. ¿Y cómo ven ustedes la calidad de los medicamentos de China si en un dado caso ese terminara siendo el mecanismo de apoyo? Es que los países no funcionan y sus esquemas de control de calidad no funcionan así. Nosotros tenemos una Dirección Nacional de Medicamentos bien fortalecida, que trabaja estupendamente, tiene con el Ministerio de Salud el Laboratorio Nacional del Control de Calidad y todos los medicamentos nacionales y extranjeros pasan la prueba de la calidad en nuestro país. Bajo ese esquema no sería ajeno
los productos chinos a que sean analizados de la forma en que son. De hecho, ya hay productos en nuestro país circula en diversas modalidades. Que pasen por los ropa, controles calzado, de la etcétera, ADN. etcétera. Y de medicina ya hay insumos médicos chinos. Equipo hay. Chinos, sí. Medicinas Equipo no. sí hay. Doctor, ya que estamos hablando del desabastecimiento, aquí Gilberto Barbera nos pregunta si usted conoce sobre la fibrosis quística, ya que jamás han traído ningún medicamento especial para el tratamiento y la inasistencia de muerte está entre 9 y 15 años por la falta de tratamiento. ¿Esto es cierto? ¿El Ministerio de Salud no ofrece nada para la fibrosis quística? Mire, la fibrosis, así como la fibrosis quística, hay enfermedades, dentro del contexto, hay enfermedades muy frecuentes, muy comunes, y hay otras enfermedades raras. Ocurren no muy frecuentemente. Dentro de este contexto, la fibrosis quística es una de ellas. Hay tipos de cánceres que son raros, hay tipos de afectaciones de los pulmones, de los riñones, etcétera, que son raros. Hay problemas metabólicos que son raros. Para todos ellos debería haber respuesta. Y por eso es que yo soy contundente en afirmarle, el 100% de los medicamentos no los tenemos. Entonces para fibrosis quística no tenemos. La fibrosis quística se puede abordar de diferentes formas y para eso hay especialistas pediatras trabajando en la materia. No solamente a través de un medicamento, sino que hay diferentes procesos de atención. En ese contexto sí hay medicamentos específicos, pero el medicamento específico a veces se nos agota, a veces no hay, y etcétera, etcétera. Pero la situación es que no solo la fibrosis quística hay que darle respuesta. No, Lo que nunca se le ha dado respuesta aquí a muchas enfermedades, ahora vamos trabajando con aspectos específicos en algunas enfermedades raras. ¿En qué? ¿Y por qué hasta ahora, doctor? ¿Cómo dice? Esa es buena pregunta. ¿Por qué hasta ahora? Porque eso viene de años. El nivel de abastecimiento de medicamentos es tremendamente... Mire, le pongo un ejemplo. Los niños hemofílicos en el país que necesitan factor 8 y factor 9, antes se compraban 1.000 a 1.500 frascos de factor 8. Hoy compramos 13.000. Pero hubo un desabastecimiento. Sí, pero en todas partes del mundo hay desabastecimiento, en todas partes del mundo. No todo el 100% de los medicamentos está los 365 días del año en todos los establecimientos. En un sistema público, fíjense bien, en un sistema público, en un sistema privado sí, y es obligatorio tenerlos, porque usted va a tener que pagar, pero en un sistema público a nivel centroamericano, latinoamericano y mundial, entonces, sin aporte económico extra o financiamiento específico para cierto grupo de enfermedades, los países, los gobiernos se ven a palitos. Doctor, de toda la situación de los medicamentos para enfermedades graves o enfermedades catastróficas, digamos. Sí. ¿Cuál es el medicamento que más ha escaseado actualmente? ¿Cuál es el que hay realmente un déficit por parte del Ministerio de Salud? No, sí, es que yo le hablaba que tenemos un desabastecimiento de alrededor del 15% y a veces llega hasta el 20%. Y ese 20% de medicamentos incluye varios, porque los procesos... ¿Cuál es el más común? Es que hay diferentes, no le puedo dar un nombre específico, pero hay diferentes. A veces se nos escasea un antibiótico por problemas de producción, por problemas de distribución, por problemas de compra, etcétera. Y entonces es variable, no es un medicamento en específico es el que siempre falta, sino que es variable por los diferentes procesos para la adquisición. Vamos a pasar ahora a un tema muy importante y que igual en las redes sociales nos están pidiendo que lo abordemos, que es el tema de la situación laboral de los empleados del área de salud. La semana pasada se anunció un incremento del escalafón para el 2019. Los empleados que ganan hasta $3,000, que son 98 de cada 100, que va del 2 al 5%, y los que ganan más recibirán menos porcentaje. Pero los sindicatos no están de acuerdo. ¿Cómo ven ustedes ese tema, doctor? Mire, yo lo veo muy positivo. Este día... Que los sindicatos no estén de acuerdo. Positivo, le voy a explicar por qué. Este día la señora ministra y todo el equipo nos reunimos con toda la dirigencia sindical del país.
Vea, solo faltaron un par de sindicatos, de ahí, porque nosotros somos... Dirigencias sindicales del área de salud. De salud. Estuvo la gente de Fosalud ahí. No, Fosalud tiene, aparte, tiene su propio presupuesto y tiene su propio sindicato. Nosotros tenemos alrededor de 7 o 8 sindicatos nacionales y un conjunto de sindicatos que son seccionales o de un área específica. Lo que le quiero decir es que hemos platicado, les hemos presentado la propuesta, ya la hizo pública la señora ministra, el escalafón que se creó la ley en el año 1994 y que entró en vigencia en 1996, porque 94-95 no se cumplió, y del 96 para el año 2009 se vino cumpliendo de forma irregular. Por ejemplo, en la administración del presidente Calderón Sol se dio 4 años, en la administración del presidente Flores no se dio, en la administración del presidente Saca se dio 4 años, en la administración del presidente Funes se dio los 5 años y en la administración del presidente Salvador Sánchez Serén se dio 3 años y en los últimos 2 años hemos tenido problemas. Lo que pasa es que no es el escalafón, es el incremento escalafonario o salarial que se va dando cada año. Que está por ley. Que está por ley, es ley. Si usted gana $1,000 en el ministerio y usted tenía un excelente trabajo, le calificaban con el 8%. Entonces significa que al siguiente año iba a ganar $1,080. Y cada año le van aumentando o incrementando esa propuesta en base no al salario inicial, sino que al salario del último año. En ese contexto, a través del 96 a la fecha, se ha sostenido un cambio radical, pasando de aproximadamente 3 a 4 millones de incremento escalafonario a $31 millones. ¿Para todos? Pero no, estoy hablando de los que se van a evaluar en general entre el 7 y el 8%. Acuérdense que nosotros somos alrededor de 30.200 trabajadores y la inmensa mayoría salen evaluados excelentes. Eso significa que hay que darle un incremento anual del 8%. Ese incremento anual es el único que se da en todo el sistema de gobierno nacional y en la empresa privada, el 8%. Yo conozco incrementos escalafonarios como ejemplo de la Policía Nacional, que es el 1% o el 3% cada 3 años, la Universidad del Salvador, pero ninguna pasa del 1% anual. Nosotros somos el único ministerio donde se aprobó un incremento del 8% anual. Ahora, ¿qué pasa en los últimos 2 años? La solicitud de incremento escalafonario, por ejemplo, este año es de 31 millones. Las arcas del Estado, por la situación fiscal, no alcanzan para darnos los 31 millones. A pesar de que el presupuesto nacional se ha incrementado de 371 millones a 650 y tantos millones, a pesar de todo eso, el 73%, 73% del presupuesto de salud, por ejemplo, lo invertimos en salarios. O sea que nos queda un 28% aproximadamente para funcionamiento. Ahora, si nosotros de ese 28% que nos son asignados como partida presupuestaria de Hacienda, de ese 28%, destinamos 31 millones de dólares para escalafón, para incremento escalafonario, significa descuidar medicamentos e insumos. Entonces, bajo esa perspectiva, nuestra asignación este año por parte del Ministerio de Hacienda es de 14.4 millones. Pero eso al final yo creo que no tienen culpa los empleados de salud, que el Estado no haya Ahora sabido la pregunta, administrar ¿quién es bien el culpable? Porque las arcas del Estado, ¿de dónde va a agarrar usted en su hogar para si sus hijos le están pidiendo más dinero para la escuela? Pero el culpable no sería quien administra el dinero, que Hacienda. No, el gobierno. No es el gobierno. El gobierno ha sufrido porque es el administrador el mayor del erario público. Ahogamiento económico. Este gobierno es el que ha sufrido la mayor embestida para ahogar económicamente al gobierno. Nosotros hemos sido sacrificados, todos los ministerios, en inversiones por este aspecto. En ese contexto, decirle, la situación fiscal para el gobierno no ha sido nada favorable. Yo no quiero entrar en controversias aquí desde el punto de vista político, pero ustedes mejor que yo saben la situación del ahogamiento
sistematizado para el actual gobierno. Doctor, si hay una promesa por parte del ministerio de un incremento a partir del próximo año de 2 al 15, de 2 al 5%, y los sindicatos están exigiendo que se cumpla, que sea del 6 al 8%, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿O entramos a una serie de huelgas o se va a llegar a una mesa de diálogo y lograr algo intermedio? ¿Qué? Buena pregunta. Dándole el 8% a la inmensa mayoría de trabajadores, más de 29.300 que tienen derecho al escalafón, son 31 millones. El presupuesto solo contempla 14.4. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Salud? Con esos 14.4. ¿Por qué no hablamos de la propuesta cuando regresemos? Porque me imagino que la propuesta queremos explicarlo un poco más a profundidad, nos van a surgir algunas dudas, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Continuamos, viceministro, y vamos a explicar entonces, usted decía que se habían reunido con la inmensa mayoría de los sindicatos, más bien con todos los sindicatos relacionados y dirigencia sindical del área de salud, y que habían hecho una propuesta sobre cómo administrar los un poco más de 14 millones, que es todo lo que se tiene para el escalafón del próximo año. Explíquenos en qué consiste esa propuesta brevemente. En primer lugar, 14.4 millones no es nada despreciable, son 14 millones. ¿Cómo los van a distribuir? Entonces, como no alcanzan para distribuirlos en todos los trabajadores de salud, en el sentido de los que ganan desde $300 hasta los que ganan $5.000, $6.000. Entonces, lo que consideramos nosotros más justo es que el que menos gana reciba un porcentaje mayor. O sea, que los que ganan menos de $1.000 mensuales, que es la inmensa mayoría de los trabajadores, y hacer el incremento por el 5% en la evaluación. Y los que ganan entre $1.001 y $2.000, el 4%. Hasta ahí llegamos este año. Con esto invertimos alrededor de $13 millones. ¿Qué pasa este 2019, que es el que viene? Ya no tenemos 13, sino que tenemos 14.4 millones. Esa es nuestra asignación presupuestaria. De ahí no nos podemos mover. Con ese presupuesto, nosotros proponemos que a los que ganan menos de 1.000, 5%, entre 1.001 y 2.000, 4%, y aumentar el techo, ya no a 2.000, sino que a 3.000, y los que ganan entre 2.001 y 3.000, el 2%. Pero el impacto en temas de traducción económica, de dinero, va a ser mínimo. Lo que van a pasar es que van a cambiar de tabla de... Porque si ponemos un ejemplo práctico, una persona que gana $700 y aplica al escalafón, va a andar ganando $735. $735 mensuales. Mensuales, pero esos $735 tiene una carga de impuestos que hay que declarar, seguro social, etcétera. Entonces los $35 no terminan siendo $35. A la final es un incremento casi imperceptible. Nadie tiene incremento en el gobierno ahorita como es el de salud. Fíjate que la Policía Nacional, la Universidad del Salvador y el Ministerio de Educación es el 1%. Pero es que no hay leyes que protejan esos incrementos. Está la ley del escalafón. Ahora, no, pero la ley del escalafón para salud sí hay. El 5% de incremento anual para alguien que gana $800, por ejemplo, 840 anual, son $40 mensuales más. Sin embargo, con el 1% sería 800. Pero, doctor, no sería nada. ¿Está consciente que es un incremento bien mínimo comparado con el costo de la vida que tiene El Salvador y con el incremento en la canasta básica? Estamos de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Y la señora ministra ha sido enfática en decirle a los trabajadores, nosotros quisiéramos darles el total, por ejemplo, los 31 millones, el 8% de incremento a todos los trabajadores. La situación es que en este año 2019 nuestro presupuesto solo cuenta con 14.4. ¿Por qué si el sector salud es una prioridad básica en cualquier país, no se pelea por un presupuesto mayor? De salud. Claro, y no le estoy contando que en el 2009 teníamos 370 millones de presupuesto. Sigue siendo bien poco. Exacto, lo que sigue siendo menos poco. Empleados de salud. Exacto, tienen razón, siguen siendo poco, pero nadie va a negar
el avance que se ha tenido. 650 millones de dólares de presupuesto, prácticamente se ha duplicado. ¿Que falta? Sí falta. Falta, porque la inversión en salud es cara. Porque la inversión en salud la demanda toda la población. Nosotros, por ejemplo, atendemos al 80% de la población. Doctor, ¿y ustedes han considerado hacer una depuración dentro del sistema de salud, dado que el 70% se va, usted lo decía, en el pago de salarios? No, pero fíjese, vaya, ¿se necesitan más especialistas? Sí. ¿Se necesitan más enfermeras? Sí. ¿Se necesitan más promotores de salud? Sí, se necesitan. Más pistas. Se necesitan más recursos humanos y se necesitan más recursos financieros. Por ende, entonces, bajo ese esquema, nadie puede decir que en un hospital lejano, en el oriente, en el occidente del país, o en una unidad comunitaria de salud, no se necesite un médico más, no se necesite un eco más, no se necesite una enfermera más. Se necesitan 30.000 trabajadores para el Ministerio de Salud, no son suficientes. Por eso es que hay que invertir. Por eso hemos invertido en ellos y por eso va el 70%, un poquito más, del presupuesto en remuneración. Doctor, perdón, solo, ¿ustedes creen entonces que los sindicatos van a aceptar esta propuesta? Mire, la propuesta en la mesa es esta. Los sindicatos proponen que se mantenga el 8%. Ahora viene un proceso de negociación y eso es lo que les decía, que yo salí alegre de la situación porque se ha formado una mesa, de la reunión, perdón, porque se ha formado una mesa donde está Casa Presidencial, están los sindicatos y nosotros podríamos participar como Ministerio de Salud para ver la situación, factible o no. Una cosa debe quedar clara, el presupuesto del gobierno está distribuido en sus ministerios. Darle más dinero al Ministerio de Salud significa quitarle dinero a otro ministerio, porque no hay de dónde agarrar más, porque no le vamos a quitar a la Corte Suprema de Justicia, porque no le vamos a quitar a los diputados. Pero los sindicalistas tienen que estar claros que van a ir a un diálogo donde no va a haber cambio. No, al contrario, esos ajustes, esa visión no la tiene el Ministerio de Salud. La puede tener más clara el Ministerio de Hacienda, la puede tener más clara los diputados. Por eso es que pasa el análisis conjunto con Hacienda y con los honorables diputados de la Asamblea. O sea, ahí que los sindicalistas le vayan a preguntar al ministro de Hacienda o a los diputados. Salud dice, aquí que conmigo no es el diálogo en este tema. La situación es que nosotros, nuestro presupuesto, les digo, 70%, 71%, 72% va para remuneraciones, 7-8% para medicamentos, 4-5% para insumos, servicios básicos, etcétera. Ya no se puede inflar ese presupuesto. Y tenemos 14.4 millones para incrementos salariales. ¿No hay forma que ustedes como máximas autoridades del área de salud pudiesen negociar a alto nivel con otros ministerios? Mire, siempre en el marco de los procesos de ir superando las deficiencias, venimos trabajando con 300 millones, 370 hasta 650, pero nuestra propuesta de presupuesto para salud ronda ya casi los 1.000 millones de dólares. Nuestra solicitud es de 31 millones de dólares para escalafón. Está como un hijo, usted le pide, deme $50 para ir al colegio todos los días, pero no se los puede dar. Le da para lo que usted alcanza. Igual está en la situación. Hacienda está en una situación difícil porque nos da... Hacienda no se queda con dinero, Hacienda lo distribuye. Quizá y la distribución... Que no distribuya tanto para la partida secreta. Porque ahí vemos, o sea, es parte de la indignación y yo sé que eso no lo tiene que ver nada las autoridades de salud, pero es parte de la indignación que la gente siente después de darse cuenta de los montos que ha tenido la partida secreta. No solo este gobierno, sino que obviamente gobiernos anteriores. Y no solo la partida secretas, porque por ejemplo, increíbles. A la Corte Suprema de Justicia se le da una cantidad de dinero que bien podría utilizarse un porcentaje para estos casos. La Asamblea Legislativa, nadie quiere deshacerse o soltar una cantidad de dinero que puede redistribuirse para escalafones. Y lo de Fosalud, por ejemplo,
Fosalud. Sí. O Fosalud está prestando servicios fundamentales en la Correcto, atención pero de la... se decía que no todo lo que se recaudaba por el impuesto iba a parar a Fosalud, sino que iba a dar a otras carteras de Estado. La administración, aquí el que tiene que dar respuestas a Hacienda, la administración financiera del Estado, Hacienda, yo lo deberían de invitar a las titulares de Hacienda para que les expliquen. Lo vamos a invitar. Pues, todo el detalle de cómo se distribuyen el monto del presupuesto a nivel del gobierno. Sin embargo, decirles, yo admiro a Hacienda, porque hace malabares para poderle dar a todas las dependencias con lo que tiene, con el presupuesto que se aprueba por la Asamblea Legislativa. Incluso este año 2019, fíjate que nos han dado 17 millones más para medicamentos e insumos, que lo estamos necesitando. Claro. Y los 14.4, o sea que son más de 31 millones de dólares que nos ha incrementado pese a la situación. Y así a los diferentes ministerios. Pero salud ha sido una prioridad, igual que educación. Entonces decir que no se está haciendo el trabajo, porque él los quisiera aumentar 900 millones de dólares, pero ¿y de dónde va a sacar Hacienda el resto de dinero? No hay de dónde. Aquí el gobierno solo saca de los impuestos. Vamos a ir a la última pausa comercial, en breve regresamos. Continuamos. Bueno, ya hablamos de la relación con China y las posibles implicaciones que tenga en el sector salud, hablamos del tema laboral, escalafón. Vamos a finalizar este último bloque hablando un poco de la situación de salud de El Salvador. Doctor, ¿cuáles son las 5 epidemias o las principales epidemias de las cuales los salvadoreños debemos de protegernos? ¿O estamos libres, no tenemos que preocuparnos, no hay ninguna amenaza en salud? En primer lugar, no tenemos ninguna epidemia. Vea, todo lo tenemos, como dicen, controlado. Vea, el dengue está controlado, el chikungunya está controlado, el Zika controlado, la gastroenteritis aguda controlada, la neumonía para abajo. La tifoidea. La tifoidea se nos incrementó cuando empezaron las lluvias, ahorita ya está controlada. Una brote de hepatitis A que tuvimos ya está controlada. Entonces tenemos estas enfermedades de reporte obligatorio controlado. Entonces no podemos hablar ahorita de epidemias desde ningún punto de vista. Sin embargo, aquí hay que ser enfático y el resultado no se logra en un hospital ni en una unidad comunitaria. Es el trabajo integral de todos los sectores, de los medios de comunicación, de protección civil, de las escuelas, de las comunidades, del ministerio, etcétera, etcétera, y por eso hemos logrado reducir los índices de estas enfermedades. ¿Por qué tenemos controlado el dengue? ¿Por qué no hay ningún muerto por dengue, ni por Zika, ni por chikungunya en este país? Por la situación, el trabajo integrado entre todos los sectores y con el apoyo decidido y conductor de parte del Ministerio de Salud. No podemos hablar de ninguna epidemia. Tranquilizar a la población de decirle, la tifoidea está controlada, pero tome las medidas que el Ministerio de Salud constantemente refiere a través de los medios de comunicación. La hepatitis, retome la gente todas las medidas. El cuidado para no adquirir las arbovirosis del dengue, también el Ministerio de Salud a cada rato y en todas sus páginas, su página, a cada rato se está tratando de promocionar la salud, educar a nuestra población, asesorarla para prevenir las enfermedades. ¿Qué pasa con la tuberculosis, doctor? Que se dio un brote, sí, sobre todo en el sistema carcelario. Nuestro país es un referente a nivel latinoamericano para el control de la tuberculosis. Y tuvimos un problema, no a nivel país, sino a nivel de los centros penales. Pero las autoridades de justicia, de seguridad, han hecho medidas fabulosas, igual con nosotros, integrados, y se han tomado las medidas convenientes y adecuadas para el manejo, el cuidado, la detección, el tratamiento. Pero se erradicó y eso ha disminuido sustancialmente. Tuvimos unos casos de tuberculosis y de desnutrición por problemas internos, también de logística entre los privados de libertad. Pero ahorita podemos decir que eso está prácticamente controlado.
Incluso el Ministerio de Seguridad ha sido felicitado por el esfuerzo que está haciendo por organismos internacionales en el control de la tuberculosis intracentro. El caso de este niño de 10 años con sospechas de poliomielitis que nos dimos cuenta por los diferentes medios de comunicación, ¿qué tan avanzado están los estudios? ¿Es poliomielitis? ¿Se confirmó? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Los análisis, todas estas enfermedades infecciosas, no las analiza la ministra, ni su servidor, Sí, claro. ni el viceministro, las analiza un grupo de especialistas, una comisión especializada en el tema, donde van infectólogos, epidemiólogos, etcétera, etcétera. Bajo ese concepto, todos los casos complejos de estos que denotan alguna característica especial son analizados. El caso específico que un medio de comunicación sacó que poliomielitis en el país, déjenme decirles contundentemente, no hay poliomielitis en El Salvador. La poliomielitis estamos a punto de erradicarla completamente de este país. Gracias al esquema nacional de vacunaciones que nosotros perseguimos, así ¿De qué depende erradicarla completamente? Correcto. En términos grotescos, digamos, nosotros perseguimos a los niños y niñas para vacunarlos, que no lleguen a la unidad comunitaria, sino que nosotros vamos a buscarlos, porque no nos atenemos y tenemos coberturas de vacunación arriba del 90%. Pero usted dice que estamos a punto de erradicarla. Hemos erradicado varias enfermedades y tenemos varios años donde no hay poliomielitis en El Salvador, pero la Organización Mundial de la Salud tiene que dar el ok final. Así hablando en términos para decir El Salvador es un país que ha erradicado tal enfermedad. Pero este buró de médicos sí ya confirmó que no es poliomielitis confirmó que no es polio. ¿Y qué es? Y desarrolló un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, en ese sentido, pero no es por la... Pero ese síndrome, doctor, no viene por dengue. Por el tema de las vacunas. No. El Guillain-Barré porque hay un mito, no sé si es un mito que las vacunas generan. El Guillain-Barré es un problema, ¿cómo se llama? Inmunológico, del sistema inmune de nuestro cuerpo, en donde hay una respuesta inadecuada del organismo, digamos. Que no tiene que ver las vacunas. No tiene que ver con la vacuna. ¿Cómo va a desarrollar Guillain-Barré en tan solo poco tiempo de haber sido administrada? No se puede. Entonces, bajo ese esquema, el equipo descartó origen de poliomielitis en este paciente. Y se estuvo tratado, y yo creo que ya está en excelente evolución, el síndrome de Guillain-Barré. O sea que todas estas cosas, la vez pasada nos sacaron datos que no son dentro de los medios de comunicación escritos. Bueno, pero excelente noticia que nos viene a confirmar, doctor. No es poliomielitis. Bueno, entonces aquí lo aclaramos y lo reafirmamos. No es poliomielitis. En El Salvador no hay ningún caso de poliomielitis. Y ¿qué es lo que hay que sacar de ganancia de esto? El Salvador es un ejemplo a nivel de América Latina en las coberturas de vacunación. Hemos erradicado varias y tenemos varias vacunas nuevas. Hay que incentivar a nuestros padres de familia para que lleven sus hijos a vacunar, porque la vacuna protege de muchas enfermedades. Fíjate que las neumonías, que se nos morían los niños por neumonía y por complicaciones, ahora el Bloom no tiene esos casos graves de neumonía. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia esta noche. Hay muchos temas que hablar, por supuesto, en el tema de salud, así que lo vamos a invitar próximamente. Ahí está el Ministerio de Salud a la orden para cualquier ocasión. Muchas gracias. Ana Checa, buenas noches. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos este viernes.